Bueno, le agradecemos muchísimo a la presidenta justamente de Morena, Luisa María Alcalde, que nos tome esta comunicación en tiempo real. Pues Luisa María, antes que nada, gracias por estar en este espacio y pues pedirte un saldo inicial de lo que fue esta reunión del Consejo Político Nacional de Morena, la primera bajo tu presidencia. Al contrario, Enrique, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. La verdad que es un saldo positivo, estamos contentos de los resultados del Consejo del día de ayer domingo. Pudimos aprobar por unanimidad, por consenso, con discusión abierta, porque se abrió a la participación de consejeras y consejeros, el poder delinear hacia adelante pues, esta serie como de principios básicos y acciones concretas que consideramos contrarias a los principios de Morena. ¿A partir de qué? De, como bien señalaba el reporte, una carta recibida por la presidenta de México, donde hace un recuento sobre qué es Morena, cómo se construyó este movimiento a partir de las luchas de millones alrededor de un hombre que se convirtió en presidente gracias a la transformación de las conciencias y que a partir de ahí inició una transformación que hoy se mantiene al frente la presidenta de México y que ha logrado cambiar profundamente nuestro país, hacerlo mucho menos desigual, sacar a millones de la pobreza, ir avanzando en términos de justicia y de igualdad. En ese sentido, pues hace un llamado a no olvidar esa mística, esos principios, a no alejarse de la gente, a no dejarse seducir por el poder, a siempre tomar en cuenta que somos un proyecto de austeridad republicana y que eso debe traducirse no solo en el ejercicio de los encargos, sino en la propia vida personal de cada uno de los miembros, porque somos ejemplo, pretendemos ser ejemplo de generaciones. Entonces, lo que hacemos todos los días y cómo actuamos y lo que decidimos, pues forma parte de lo que es Morena. Y por eso la presidenta, con licencia, por cierto, en nuestro movimiento, hace esta serie como de propuestas. Y a partir de eso Sí. se hacen unos lineamientos bueno, tú conoces, se han venido compartiendo y que retoman la austeridad. En específico se establecen, por ejemplo, el no uso de vehículos blindados, de viajes en primera clase, de aviones privados, el uso indebido de recursos públicos, ostentaciones o turismo político injustificado. Entonces, una serie de ejemplos que nos ayudan a dejar muy claro cuál es el principio rector de austeridad. Y lo mismo para los otros principios rectores, ¿no? Sí. Independencia de los poderes fácticos, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Pues está prohibido recibir recursos de agentes privados a cambio de favores, ¿no? O intervención de los propios poderes en decisiones internas o beneficios particulares de alguna persona de nuestro movimiento para él o para su familia. También, y uno de los elementos más importantes del Consejo el día de ayer fue lo del nepotismo, ¿no? Entonces, Sí, sí. ¿qué planteamos ahí? Que en nuestras filas, por decisión interna, vamos a aplicar ya la reforma constitucional que planteó la presidenta, donde se acaba con el nepotismo, pero que iba a aplicar hasta 2030. La decisión de Morena de manera unánime fue: nosotros la vamos a aplicar como venía en la propuesta de la presidenta, que es a partir del 27. Aunque Correcto. cabe destacar, Enrique, que lo estamos aplicando ya en el caso de Durango y Veracruz. Sí, sí. Obviamente, escuchando estos propósitos y estas ideas sobre el rumbo que debe de tomar la militancia en Morena, pues es difícil no estar de acuerdo, ¿no? La congruencia con esta idea de la austeridad, la manera en la que se tiene que manejar esta realidad del nepotismo en la función pública, pero pues esto de los propósitos, de la intención a la realidad, pues hay una distancia importante que ya se manifiesta entre propios miembros de Morena. ¿Qué va a hacer el partido en el caso en el que pues sus miembros no acaten estas directrices, Luisa María? Bueno,
el propio partido y los estatutos de Morena de tiempo atrás, no de ahora, han establecido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia como este espacio para dirimir este tipo, ya sea de diferencias entre compañeros o de incumplimiento a los estatutos y en este caso a los lineamientos de Morena. Entonces hay una instancia de mujeres y hombres que decidimos desde el propio Consejo Nacional, que aprobamos y que votamos, que son a los que les toca dar este seguimiento, esta observancia. Incluso en los propios lineamientos se establece claramente que a partir de su entrada en vigor, pues le toca a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el dar vigilancia y seguimiento de que todas y todos cumplamos. De no ser el caso, puede a partir de una queja o incluso te diría de motu propio a través de una acción de oficio, poder realizar una investigación y poder establecer incluso sanciones. No se trata de llegar ahí, se trata de hacer un alto en el camino para que todos tengamos claridad sobre las reglas y cumplamos, pero bueno, siempre va a existir esta instancia que, insisto, no es nueva, sí, que es de tiempo atrás. Luisa María, te saluda Fernanda Caso. Dentro de las sugerencias que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, hacía mención a las campañas anticipadas y decía que se detuvieran todas las acciones de proselitismo anticipado que estaban sucediendo, y esto finalmente decidieron no incluirlo en el documento final de Morena. ¿Por qué? Fíjate que no es así, Fernanda, eso es una manipulación más de los medios de comunicación que, como les gusta, pues siempre agarran cualquier oportunidad para hacer señalamientos de esta naturaleza. Tan no es así que, mira, te voy a leer el quinto eje de los lineamientos, que son los valores democráticos. El principio rector, ahí establecido en nuestros lineamientos, establece en el último párrafo que se prohíben los actos anticipados de campaña y se rechaza toda práctica de la vieja política como el acarreo, el reparto de despensas, la manipulación y la coacción del voto. Me voy más allá, cuando ya hablamos no solo del principio rector, sino de las acciones contrarias. En el sexto punto dice utilizar recursos, programas del bienestar o esquemas de financiamiento privado, y luego dice con claridad posicionarlas en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales fuera de los tiempos legales de pre-campaña o campaña para influir en cualquier forma en la equidad de la contienda. Entonces, esté establecido en el cuerpo de los lineamientos esa clara indicación que, por cierto, está en la ley, está en la Constitución, pero viene integrado y, por supuesto, que forma parte de lo que ayer se aprobó. Entonces, ¿podríamos decir que las personas que hoy en día están haciendo campaña anticipada tendrían que detenerse en este instante ya por las reglas que tiene Morena? Claro que sí, como lo establecen las propias leyes electorales. Ahora, ¿qué es lo que un legislador o un presidente municipal o cualquiera en su encargo puede hacer? No puede, debe hacer. Estar cercano a la gente. ¿Qué le toca a un diputado o a un senador? Estar en contacto con sus electores, ¿no? Estar todos los días tocando la puerta, viendo qué se requiere, cuál es el sentimiento del pueblo, para poder traducirlo, en su caso, en leyes, en reformas. Sí. Entonces, de eso se trata. ¿Qué no se puede hacer? Lo que la ley establece como una prohibición, que es precampaña anticipada. Sí. Finalmente, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, ahora que el partido funciona ya pues como esta fuerza política dominante, tú en lo personal, ¿cómo piensan asegurar que el partido pues no caiga en la complacencia, en el clientelismo que ha caracterizado históricamente a los sistemas hegemónicos y que de pronto vemos expresiones de esto en Morena también? Mira, yo lo que creo es que ejercicios como el de ayer es lo que siempre necesitamos. Es, como bien dices, no caer en la complacencia ni decir aquí no hay errores
y aquí no puede haber personas, mujeres, hombres que actúen en contra de los estatutos. Puede haber diferencias y puede haber personas que estén actuando en contra de los estatutos, pero debe haber mecanismos institucionales para procesarlos. Y en ese sentido, el llamado de ayer es establezcamos esas reglas, vamos traduciéndolas en acciones concretas para que no queden solo en principios rectores, y a partir de ahí todos estamos obligados a ceñirse a esas reglas concretas, pero también con posibilidad pues, de que pudiese haber consecuencias en caso de no hacerlo, precisamente porque dado que somos un movimiento y un partido que se debe al pueblo de México, bueno, pues el propio pueblo de México exige que este tipo de prácticas no se den, como el caso del nepotismo es el mejor caso. A la gente pues no le gustan los cacicazgos, a la gente no le gusta que se hereden los cargos, a la gente no le gusta que el presidente municipal deje a su esposa. Entonces, ¿por qué estamos tomando esta determinación? Porque la gente no quiere que haya nepotismo y por eso no es un mero trámite, sino es una decisión de congruencia el no establecer en nuestras boletas a ningún familiar a partir de ya. Ni siquiera te diría del 2027, a partir de los comicios en Durango y Veracruz, no llevamos en la boleta ningún familiar porque el pueblo de México no está de acuerdo con esa práctica. Pues ahí está, Luisa María Alcalde. Muchísimas gracias de nuevo por estos minutos en tiempo real a un día de esta junta del Consejo Político Nacional de Morena. Seguiremos muy atentos y en la conversación. Muy buenas tardes. Hasta luego, que estén muy bien. Un abrazote.